El viento soplaba fuerte sobre las colinas de Belén aquella noche. El olor de la tierra se mezclaba con el aroma de las hogueras encendidas por los guerreros que descansaban. Entre ellos, un joven de mirada atenta afilaba su espada, deslizando la piedra sobre el metal con la precisión de quien ya entendía que el mundo pertenecía a los más fuertes. Su nombre era Joab, hijo de Zeruía, hermana del rey David. Creció en tiempos difíciles. Israel aún se consolidaba como nación, enfrentando guerras y amenazas por todos lados. Desde pequeño, Joab aprendió que la vida era una lucha constante. Su tío, David, ya era un guerrero legendario cuando él nació, y sus hermanos, Abisai y Asael, seguían los mismos pasos. No había espacio para la debilidad en aquella familia, solo para coraje y sangre. La primera vez que Joab sujetó una espada fue con manos temblorosas, pero no tardó en convertirse en parte de él, como una extensión de su propio cuerpo. En batallas, su furia era como una tormenta, rápida e implacable, pero no era solo fuerza bruta. Joab sabía leer a los hombres, prever sus movimientos, anticipar traiciones. No luchaba solo con la espada, sino con la mente. Cuando David huyó de Saúl y reunió guerreros en el desierto, Joab fue uno de los primeros en seguirlo. Su lealtad no era ciega. Veía en David un líder que cambiaría Israel para siempre, pero también sabía que, en tiempos de guerra, los ideales eran solo palabras. Lo que realmente importaba era quién estaba dispuesto a ensuciarse las manos para garantizar la victoria. Y Joab lo estaba. Siempre lo estuvo. ¿Quieres profundizar en tu vida espiritual? Haga clic en el primer comentario y obtenga ahora su guía de ayuno y oración y transforme su vida espiritual. Descubra el poder del ayuno y la oración para experimentar una verdadera transformación. El tiempo pasó y la suerte de David cambió. Saúl murió y el camino hacia el trono de Israel estaba abierto. Pero un rey no gobierna sin aliados y sin enemigos. Mientras David se establecía como rey, un hombre poderoso caminaba a su encuentro. Alguien que no aceptaría esa nueva orden tan fácilmente. Alguien que ya había probado el sabor de la guerra y no pretendía abandonarlo. El polvo del desierto aún estaba en el aire cuando los primeros rumores comenzaron a propagarse. Abner, el poderoso comandante del ejército de Saúl, aquel que durante años persiguió a David como un cazador tras su presa, ahora extendía la mano en rendición. Era difícil de creer, pero era verdad. Había roto con Isboset, hijo de Saúl, y ofrecido su lealtad al nuevo rey. Para David, esto era un regalo inesperado. Abner no era solo un soldado habilidoso, era un estratega, un hombre que conocía cada rincón de Israel, cada jefe tribal, cada debilidad del enemigo. Tenerlo a su lado significaba consolidar el reino más rápidamente, uniendo a las tribus sin la necesidad de más sangre. Pero para Joab, esta noticia no sonó como alianza, sino como traición. Joab no era un hombre de discursos largos ni de diplomacia. Para él, Abner no era un desertor arrepentido. Era el asesino de su hermano Asael. Se recordaba la escena como si hubiera sucedido ayer. Asael, joven e impetuoso, corriendo tras Abner en plena batalla. El viejo guerrero le avisó que no debía insistir, pero Asael no retrocedió, y de un solo golpe, la lanza de Abner atravesó su cuerpo, dejándolo caído en medio del camino, como un animal muerto en la carretera. David podía estar dispuesto a olvidar el pasado, pero Joab no. Escuchó la decisión del rey en silencio, sin protestar, pero por dentro ya planeaba su propio plan. Abner entró en Hebrón en paz. Habló con David, hizo sus promesas, estrechó las manos. Parecía que todo estaba resuelto. Pero cuando se preparaba para partir, Joab apareció. Su rostro era sereno, su voz firme. «Necesitamos hablar a solas», dijo. Abner dudó, pero aceptó.
Después de todo, Joab era el comandante del ejército del rey. ¿Qué podía salir mal? No se percató del peligro hasta sentir la fría hoja clavarse en su vientre, rápido y preciso, como un golpe de guerra. Abner tambaleó, tratando de entender lo que había sucedido, pero ya era demasiado tarde. La sangre se esparció por el suelo de Hebrón. Joab retrocedió, limpiando la hoja, sin remordimiento. Para él, esto no era un crimen, era justicia, pero para David fue un problema. Un problema que necesitaba ser resuelto antes de que la furia del nuevo reino comenzara a arder de dentro hacia afuera. El silencio en Hebrón pesaba como plomo. El cuerpo de Abner aún yacía en el suelo cuando David recibió la noticia. El rey rasgó sus vestiduras en señal de luto, lloró ante el pueblo y dejó claro que no tenía parte en aquel asesinato. Pero Joab no lamentó. Permaneció de pie, observando todo sin demostrar arrepentimiento. Para él, lo que estaba hecho, estaba hecho. Abner no merecía vivir. David podía ser rey, pero Joab era el hombre que hacía el trabajo sucio. Y aunque David lo maldijera públicamente, en el fondo sabía que no podía simplemente deshacerse de él. Joab no era solo un comandante, era un guerrero que hacía lo que debía hacerse. Además, tenía al ejército en sus manos. El tiempo pasó y David fortaleció su reinado, pero aún había un problema. Jerusalén. La ciudad estaba en manos de los jebuseos, que se burlaban de cualquier intento de conquista. Desde las murallas gritaban que hasta los ciegos y los lisiados podrían defender aquel lugar. Pero Joab no veía desafíos, veía oportunidades. David lanzó un desafío. Quien subiera primero por el túnel de agua y tomara la ciudad sería el comandante del ejército. Para muchos parecía imposible. Pero Joab ya había decidido que aquel título le pertenecía. En la oscuridad de la noche encontró el pasaje secreto y escaló por los túneles oscuros, sintiendo la humedad de la piedra contra sus manos. Se movió como un depredador, silencioso, letal. Cuando los jebuseos se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. Por la mañana Jerusalén pertenecía a David, y Joab, una vez más, había garantizado su lugar al lado del rey. Pero ahora, con una ciudad para gobernar y un reino a consolidar, David necesitaba más que solo un guerrero implacable. Necesitaba a alguien que entendiera los juegos del poder, y Joab sabía jugar mejor que nadie. Pero la verdadera prueba aún estaba por venir. Un nuevo enemigo se levantaba contra Israel, y esta vez la guerra no sería solo en el campo de batalla, sino también dentro del propio corazón del rey. La ciudad de Jerusalén ahora pertenecía a David, y el reino de Israel se hacía más fuerte cada día. Pero los reinos no se mantienen solo con victorias. Siempre hay enemigos rondando, esperando una oportunidad para atacar. Esta vez, la amenaza venía de los amonitas. Habían insultado a los mensajeros de David, arrancándoles la mitad de sus barbas y rasgando sus vestiduras. Para David, esto era un ultraje. Para Joab, era una declaración de guerra. El ejército fue convocado, y Joab marchó al frente de los guerreros de Israel. En el campo de batalla, vio que los amonitas no estaban solos. Habían contratado mercenarios sirios, formando un ejército que rodeaba a los israelitas por ambos lados. Joab no era un hombre de dudas. Rápido como siempre, dividió sus fuerzas. Él enfrentaría a los sirios, mientras su hermano Abisai lucharía contra los amonitas. Si los sirios son demasiado fuertes para mí, tú me ayudarás. Si los amonitas son demasiado fuertes para ti, yo te ayudaré. Y entonces, sin miedo, se lanzó al combate. El polvo subía mientras las espadas tintineaban en el aire. Los sirios, viendo la furia de Joab, huyeron antes incluso de que la lucha llegara a su apogeo. Sin sus aliados, los amonitas también perdieron el coraje y retrocedieron hacia Rabá, su fortaleza. Pero Joab no era precipitado.
sabía que esta guerra no terminaría allí. Volvió a Jerusalén esperando el momento adecuado para atacar. Algún tiempo después, David envió a Joab de vuelta para sitiar Rabá. La ciudad estaba a punto de caer, y Joab sabía que la victoria era segura. Pero, en un acto inusual, no tomó la ciudad. En lugar de eso, envió un mensaje a David: «Ven, termina la conquista y recibe la gloria, para que no sea yo quien dé nombre a esta victoria». Fue un gesto inteligente. Joab sabía que al rey le gustaba el reconocimiento. Pero mientras el ejército vencía en los campos de batalla, David libraba una lucha diferente. Una que no involucraba espadas o lanzas, sino deseo y traición. Mientras Joab aplastaba a los enemigos de Israel, David cometió un error que cambiaría el destino de todos ellos. El asedio a Rabá continuaba. Pero en Jerusalén, David estaba ocupado con otra guerra, una que no involucraba ejércitos enemigos, sino el deseo incontrolable por una mujer que no le pertenecía. Betsabé, esposa de Urías, uno de los soldados más leales del rey, se había convertido en su obsesión. El rey cayó en tentación, y en poco tiempo el pecado cobró su precio. Betsabé estaba embarazada. David, en desesperación, intentó esconder su error. Llamó a Urías de vuelta del campo de batalla y lo envió a casa, esperando que durmiera con su esposa y tomara al niño como suyo. Pero Urías era un hombre de honor. ¿Cómo podría disfrutar de la comodidad del hogar mientras sus hermanos de guerra dormían en tiendas? Permaneció entre los siervos del rey, negándose a volver a casa. David se quedó sin salida, y entonces escribió una carta. Unas pocas palabras, directas y mortales. Coloca a Urías en la primera línea, donde la batalla sea más violenta, y retírense para que sea muerto. El rey selló el pergamino y se lo entregó al propio Urías, para que llevara el mensaje hasta Joab. Joab leyó las órdenes y comprendió lo que estaba sucediendo. ¿Pero cuestionar? No. Él no era un hombre de preguntas. Su trabajo era obedecer. Eligió un punto vulnerable en la batalla y colocó a Urías allí. Y como planeado, el soldado cayó, rodeado por los enemigos. Cuando la noticia llegó a Jerusalén, David respiró aliviado. Tomó a Betsabé como esposa y el escándalo parecía encubierto. Pero Joab, allá en el campo de batalla, sabía la verdad. Y sabía también que ahora él cargaba una información valiosa, una deuda que el rey jamás podría pagar. Pero ese no sería el único conflicto que sacudiría el corazón de David. Mientras el rey intentaba seguir adelante, una sombra crecía dentro de su propia casa. La sangre de su familia pronto sería derramada, y esta vez ni siquiera Joab podría impedir lo que estaba por venir. El palacio de David, que un día había sido un lugar de celebración y conquistas, ahora estaba tomado por el silencio de una tragedia creciente. El desorden no venía de los enemigos de afuera, sino de dentro de su propia casa. La sangre de su familia clamaba por justicia. Y Joab, siempre atento a las mareas del poder, observaba de cerca mientras los vientos cambiaban. Absalón, hijo del rey, no era solo guapo y carismático, era ambicioso. Su rabia creció como una llama después de que su hermana Tamar fuera deshonrada por Amnón, otro hijo de David. El rey, aún sabiendo del crimen, no hizo nada, pero Absalón sí lo hizo. Planeó su venganza con paciencia y 2 años después ordenó la muerte de Amnón durante un banquete. El príncipe huyó de Jerusalén y permaneció en el exilio esperando el momento adecuado para volver. Joab, siempre un jugador astuto, se dio cuenta de que mantener a Absalón alejado por mucho tiempo podría debilitar el reino. Entonces manipuló a una mujer sabia de Tecoa para convencer a David de traer a su hijo de vuelta. El rey cedió, pero incluso después del retorno de Absalón, se negó a verlo por 2 años enteros.
Absalón, impaciente y furioso, hizo lo que cualquier hombre de poder haría para ser notado: prendió fuego a los campos de cebada de Joab. Fue un recado claro, y Joab entendió. Llevó a Absalón ante el rey, y padre e hijo finalmente se reconciliaron. Pero a esas alturas, Absalón ya no quería solo el perdón, quería el trono. Poco a poco, conquistó el corazón del pueblo, prometiendo justicia a aquellos que se sentían olvidados. Y cuando llegó el momento adecuado, se declaró rey y marchó contra su propio padre. David huyó de Jerusalén, dejando atrás todo lo que construyó. Joab, sin embargo, no huyó. Sabía que tarde o temprano la guerra vendría. Y cuando el ejército de Absalón y el de David se enfrentaran, no habría espacio para sentimentalismo. Joab ya había decidido lo que debía hacerse. El bosque de Efraín estaba silencioso, pero cargaba el peso de un conflicto inminente. De un lado, el ejército de Absalón, joven y ardiente, inflamado por promesas de un nuevo reinado. Del otro, los leales a David, experimentados y decididos a restaurar al rey en el trono. Entre ellos, Joab, el comandante frío y calculador que no luchaba por sentimentalismo, sino por el equilibrio del poder. David había dado una orden clara antes de que la batalla comenzara: perdonen a mi hijo Absalón. Pero Joab no era hombre de obedecer a sentimientos cuando la supervivencia del reino estaba en juego. Y la guerra no tardó en inclinarse a favor del rey. El ejército de Absalón, inexperto y desorganizado, fue derrotado rápidamente. Los soldados huían por la densa maraña de árboles, y fue allí, entre las ramas retorcidas, que el destino de Absalón se selló. En medio de la fuga desesperada, su caballo se disparó por el bosque, y sin que se diera cuenta, sus largos cabellos se enredaron en un roble. El animal siguió adelante, dejándolo suspendido entre el cielo y la tierra. El príncipe rebelde se debatía, pero estaba atrapado, indefenso. Los soldados de David lo encontraron y vacilaron. Ninguno de ellos osaría desobedecer al rey. Pero cuando Joab llegó y vio la escena, no tuvo dudas. Sin una pizca de vacilación, tomó 3 dardos y los clavó en el pecho de Absalón. El joven aún respiraba cuando los escuderos de Joab terminaron el trabajo. No había piedad, no había vacilación. Joab sabía que mientras Absalón estuviera vivo, el trono de David nunca estaría seguro. El anuncio de la muerte resonó por el campo y la guerra terminó allí. Pero la verdadera tormenta aún estaba por venir. Cuando David recibió la noticia, su dolor se transformó en lamento, un llanto que recorrió todo el palacio. Y Joab, al verlo llorar por aquel que casi destruyó el reino, supo que algo había cambiado. El rey ya no era el mismo, y tal vez, para él, Joab tampoco lo fuera. El lamento de David resonaba por los corredores del palacio como un trueno distante. No lloraba la victoria, no celebraba el fin de la rebelión, lloraba a Absalón. Hijo mío, Absalón, ¿quién me diera haber muerto en tu lugar? El rey estaba inconsolable, sumido en el dolor. Pero Joab no veía esto como dolor, lo veía como debilidad. El ejército regresaba victorioso, esperando encontrar a un rey que los recibiera con honra. Pero en vez de eso, encontraron a un monarca postrado, lamentando al enemigo que había intentado destronarlo. Joab no lo soportó. Entró en la cámara real sin ser llamado, sus palabras cortantes como cuchillas. Hoy, el Señor ha avergonzado a los hombres que salvaron su vida y su trono. No intentó suavizar la verdad. Si Absalón estuviera vivo y todos nosotros muertos, ¿el Señor estaría satisfecho? David alzó los ojos, aún tomado por la tristeza, pero sabía que Joab decía la verdad. El rey no necesitaba un rey, no un padre enlutado. Lentamente se levantó y salió a saludar a sus hombres. Pero algo entre él y Joab se había roto. El tiempo pasó,
y David comenzó a alejarse de su comandante. Ya no veía en Joab solo un aliado leal, sino un hombre peligroso, dispuesto a todo para mantener el control. Cuando surgió la oportunidad, decidió reemplazarlo. Eligió a Amasa, un antiguo comandante que había luchado al lado de Absalón. Tal vez fuera un gesto de reconciliación, tal vez un aviso para Joab. Pero el viejo guerrero no aceptaría ser dejado de lado tan fácilmente. Cuando Amasa partió para reunir tropas en favor del rey, Joab fue a su encuentro. Fingió saludarlo con un abrazo, pero su mano sujetaba una hoja escondida. En un golpe rápido, le rasgó el vientre, dejándolo caer al suelo, retorciéndose hasta el último suspiro. Una vez más, Joab tomaba para sí aquello que David intentaba quitarle. Pero ahora no enfrentaba solo a un rey vacilante. Una nueva disputa por el trono se acercaba y Joab tendría que elegir en qué lado apostar su última jugada. Los años pasaron y el otrora joven e intrépido rey David ahora cargaba el peso de la edad. Su cuerpo ya no era tan fuerte, sus pasos eran más lentos y sus ojos cargaban la sombra de todas las batallas que libró, tanto en el campo de guerra como dentro de su propia casa. Pero si David se debilitaba, Joab seguía siendo el mismo. Calculador, despiadado y siempre atento al juego del poder. La sucesión al trono se convirtió en la nueva guerra de Israel. Adonías, uno de los hijos mayores de David, comenzó a actuar como si ya fuera rey. Se rodeó de aliados influyentes y organizó un banquete reuniendo sacerdotes, príncipes e incluso a Joab. El viejo comandante, siempre fiel a quien estuviera en el control, hizo su apuesta. Veía en Adonías un futuro gobernante fuerte, alguien que continuaría la tradición de la espada y de la autoridad impuesta por la sangre. Pero Joab, por primera vez, eligió el lado equivocado. En el palacio, una trama silenciosa se dibujaba. Betsabé, ahora reina madre, junto al profeta Natán, alertó a David sobre la conspiración. Salomón, el hijo elegido para reinar, aún no había sido coronado, pero la amenaza de Adonías forzó al rey a actuar. Con un último destello de decisión, David mandó ungir a Salomón como rey delante de toda Jerusalén. El rugido del pueblo resonó por las calles, anunciando al nuevo monarca. Y mientras los cánticos se elevaban en el palacio, la fiesta de Adonías se convirtió en un funeral. Sus aliados se dieron cuenta del error y huyeron. Joab, que siempre había estado un paso por delante, vio su posición desmoronarse ante sus ojos. Ya no era el comandante intocable, el hombre temido en los pasillos del poder. Por primera vez, sintió algo que nunca había sentido antes, el peso de la derrota. Y cuando Salomón asumió el trono, Joab supo que no tendría un lugar en el nuevo reino. Entonces hizo lo que cualquier hombre acorralado haría, huyó, pero no había escapatoria para quien había pasado la vida decidiendo el destino de los demás. Ahora era su propio destino el que estaba sellado. El desierto de sus propios errores ahora se extendía delante de él. Joab, el gran comandante, el hombre que moldeó el reino de David con sus manos manchadas de sangre, ahora estaba solo. Cuando supo que Salomón había ordenado su muerte, no corrió al campo de batalla, donde siempre había sido invencible. En vez de eso, corrió hacia el tabernáculo. Los pasos pesados resonaron en el suelo sagrado mientras se aferraba a los cuernos del altar. El templo era un refugio, un lugar donde nadie osaba derramar sangre. Allí, Joab no era el comandante despiadado que dictaba el destino de reyes y generales. Era solo un hombre esperando un juicio que él mismo había impuesto a tantos. Pero Salomón no era David, no tenía los mismos lazos de lealtad ni las mismas vacilaciones. Envió a Benaías, su nuevo comandante, con una orden clara: mátalo. Benaías llegó y encontró a Joab aferrado al altar, los dedos apretando el metal frío como si pudiera por un instante aferrarse a su propia vida. «¡Sal de ahí!»,
ordenó Benaías, pero Joab no respondió. No había más a dónde huir. Si he de morir, moriré aquí. El golpe vino rápido. El hombre que tantas veces decidió el destino de los otros, ahora encontraba su propio fin. Su cuerpo cayó allí mismo, en el lugar que debería ser un santuario. La sangre escurrió por el suelo, manchando las piedras que nunca habían sido hechas para la guerra. El nuevo reino de Salomón no tendría lugar para hombres como Joab. Su tiempo había terminado, pero su historia, esa jamás fue olvidada. Pues Joab no fue solo un guerrero, fue un arquitecto de la historia de Israel. Un hombre que luchó, mató y sobrevivió hasta no haber nada más que conquistar. Y tal vez, al mirar hacia atrás, hacia los rastros de sangre que dejó, podamos ver algo más profundo. No solo un hombre brutal, sino alguien que vivió en un mundo donde la fuerza era la única moneda de valor. Y al final, cuando esa moneda se agotó, ni siquiera un altar pudo salvarlo. El polvo se asentó, la sangre se secó, y el nombre de Joab se convirtió solo en un eco en el pasado. El hombre que construyó su vida en el filo de la espada cayó no por un enemigo extranjero, sino por aquellos a quienes sirvió. La misma mano que alzó reyes fue la que los traicionó, y al final la rueda del destino giró contra él. Pero ¿qué resta de un hombre como Joab? ¿Qué nos enseña su historia? Fue leal, pero una lealtad que muchas veces se servía a sí mismo más que al rey. Cuando David necesitó un guerrero, Joab fue su muralla. Cuando David quiso ser misericordioso, Joab fue su espada. Venció batallas, destruyó enemigos y tomó ciudades, pero nunca supo cuándo soltar la espada. Nunca entendió que el poder sin control se vuelve contra quien lo empuña. Joab vivió en un mundo donde la fuerza decidía todo, y por mucho tiempo eso funcionó. Pero los reinos cambian, los reyes cambian. Apostó por Adonías, porque creía que el mundo debía continuar como era, hecho de guerra y autoridad implacable. Pero Salomón trajo algo diferente, un nuevo reinado, no basado solo en conquistas militares, sino en sabiduría y estrategia. Y no había espacio para Joab en ese futuro. Mirando su trayectoria, vemos a un hombre que nunca aceptó límites. Mató a Abner sin permiso, asesinó a Amasa por venganza, desobedeció a David en nombre de la razón. Pero al final fue esa misma actitud la que lo llevó a la ruina. Joab nos enseña que la fuerza abre caminos, pero sin sabiduría ellos llevan al abismo, que la lealtad sin discernimiento puede ser una trampa, y que por mayor que sea un hombre, ningún altar puede protegerlo de sus propias elecciones. Si te gustó la historia de Joab y quieres seguir acompañando otras historias de fe y superación, no dejes de darle me gusta a este video y compartirlo con quien amas. Y claro, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos vamos a explorar más lecciones poderosas de la Biblia.